De vuelta estamos con A Profundidad. Seguimos conversando con la doctora Nivia Roxana Castrellón del tema El futuro de la educación en Panamá, y antes del cambio estábamos hablando de los NINI y de los 3 ejes que el gobierno decidió como algo primordial para cambiar la educación, y usted nos estaba hablando del eje de el tema de la ayuda económica. Así es, las ayudas condicionadas. Las ayudas condicionadas han tenido impacto siempre y cuando haya indicadores y seguimiento y acompañamiento. Yo siento que la forma con que inicia el tema de las ayudas condicionadas, que vienen desde la administración Martinelli, no ha sido la forma más técnica de hacerlo. Nosotros necesitamos indicadores. Nosotros necesitamos entender si el chico continúa en la escuela. Si continúa en la escuela, ¿con qué deficiencias o de qué manera? Si está asistiendo a clases o no está asistiendo a clases. Debiera condicionarse toda la ayuda para que, por ejemplo, si un muchacho me tiene un promedio mayor de 4 ya en secundaria, yo le voy a dar una beca mejor. Claro. Pero si a todos nos los tratamos igual, eso significa que los malos son iguales que los buenos y no hay incentivo para mejorar. Así es. Y eso es un poco lo que ha estado ocurriendo. Parte del problema de Panamá, como les decía al principio, es la falta de indicadores y de estadísticas actualizadas. Nosotros, en este momento, si a mí me dijeran dónde tenemos que poner la mirada, yo quisiera hablar del Darién, quiero hablar de Bocas del Toro, quiero hablar de Veraguas y, por supuesto, de las comarcas. Cuando usted analiza que el año pasado 2/3 partes de los niños de Bocas del Toro no tenían acceso a la beca universal porque su promedio no llegaba a 3 en una provincia fronteriza, eso significa cualquier peligro, incluso para seguridad nacional. Por supuesto. Y no nos estamos entendiendo. Entonces yo, por ejemplo, yo decía, hagamos un plan de emergencia para Bocas del Toro, miremos qué está ocurriendo o qué no está ocurriendo, por qué nuestros niños no están aprendiendo, qué es lo que pasa. El otro eje que usted tocó tiene que ver con infraestructura. Exacto. Vamos a hablar de la deuda pendiente, porque allí la gente no lo tiene claro. Eso viene desde los años 60. ¿Desde los años? 60. 60. Porque aquí todo ha sido coyuntural en educación. Nadie entendió que si usted aumenta cobertura, usted tiene que incrementar aulas de clase y tiene que incrementar educadores formados con calidad. Entonces, cuando viene la gran ola de aumentar la cobertura, no se entendió esa parte. ¿Y qué se les ocurrió? En vez de construir más escuelas, decidieron utilizar una infraestructura para 2 escuelas y hasta 3. De un solo tajo cortaron 2 horas y media de clase para los niños de escuela oficial. Entonces, explíqueme usted, porque yo no me lo explico, cómo van a aprender igual muchachos de escuela particular y muchachos de escuela oficial, si en la práctica lo que significa eso es que en un trayecto escolar de 3 años reciben 1.8 años menos de clase. Sí, ya es una desventaja grande, enorme. De oportunidades de aprendizaje. Sí, por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la honestidad en eso es importante. Así que yo comprendo la decisión del presidente Varela, en el sentido de asumir la deuda social pendiente en el tema de las infraestructuras. En ese tema, yo considero personalmente que el subsidio está mal dirigido. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy hablando ahora de las edificaciones. Ajá. Y entonces, en el tema de las edificaciones, el problema técnico que tenemos es que nunca vamos a dejar de tener escuelas ranchos. Se los digo desde ahora. Nunca. No, pero yo les voy a explicar por qué. Porque la ley orgánica tiene una disposición que establece que si hay un cierto número de niños en una comunidad, usted comunidad tiene derecho a pedir que le envíen un maestro y la comunidad pone la infraestructura. Bien. Pero como no se reglamentó el artículo, no se indica qué perfil tiene que tener esa infraestructura. Así que las escuelas rancho básicamente se multiplican cada vez que se pide un maestro. Sí, porque es la comunidad deseosa de que sus niños se eduquen y buscan lo que sea para que vaya un maestro a enseñar. Así es. Entonces tenemos que buscar soluciones nuevas a problemas crónicos. Claro. Y el tercer eje que hablábamos de la ayuda económica. Ya hablamos de esa parte de la ayuda económica. Sí, pero en el sentido de que ¿es bueno o es malo? Porque realmente, como usted decía, premiar por un 3 y el que es mejor de eso, pues no sigue siendo lo mismo. El sistema educativo panameño es un sistema industrial. ¿Qué significa eso? Se trata a cada niño de manera muy similar.
Como una regla. Es correcto. Eso viene desde el siglo XIX, cuando se empezó a tomar en cuenta el hecho que teníamos que capacitar y formar al capital humano, al recurso humano en ese tiempo, desde entonces en Inglaterra. Y lo que ha ocurrido es que no importa cuál sea el producto que salga, sino que tienen que pasar por el sistema. No hay control de calidad. No existe control. Y además, ojo, a mí no me importa que de pronto no seamos tan buenos en matemática, en un chico, pero que sea buena persona, claro, que esté bien formado. Integralmente. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? La escuela panameña es muy académica y la parte de formación me la deja mucho de lado. Y eso es un error. A veces los padres dicen, hábitos y actitudes, no importa si ganas buenas notas y pasas, a mí no me importa si te ponen R y X. Eso es inaceptable. Claro. Nosotros tenemos que formar integralmente y empieza en casa. Por eso yo siempre digo, y lo repito, muchas personas lo han oído, mi escuela, mi segunda casa. Mi casa, mi primera escuela. Claro. El niño aprende con el ejemplo, no con lo que digan que hagan, sino con lo que ven que los demás hacen. Es que los primeros 3 años de vida de un niño son formativos. Así es. Es donde él va a repetir lo que ve y lo que escucha. Así es. ¿Ve? Y lamentablemente, ¿qué estamos viendo en nuestros barrios marginales? ¿Ve? Música escandalosa. Estamos viendo promiscuidad. Entonces el niño crece pensando que eso es lo normal. Así es. Y lo anormal es otra cosa, pues. Así es. Yo conozco muchos casos y me da mucho pesar ver cómo los muchachos me hablan casualmente de temas que a mí me escandalizan, pero lo ven todos los días. Sí, y es como, incluso me ha tocado verlo de cerca y es como si fuera una tribu, ¿no? Entre ellos se mezclan, entre ellos mantienen esa costumbre y no están dispuestos a cambiar. Siguen creciendo, el padre, el hijo, el abuelo, todos mantienen una misma forma y un hábito social que no han cambiado por años. Es que eso se llama en psicología locus de control interno, y no es que alguien esté loco. El locus de control interno versus el locus de control externo es algo que también se trabaja en las escuelas. Locus de control externo significa que la persona cree que su entorno lo condiciona y al final del día es el destino manifiesto. Claro. Como naces, vas a terminar siendo cuando mueras porque no tienes forma de cambiar tu entorno. En cambio, el locus de control interno que se trabaja y se construye implica que tú al niño le dices, tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Tú serás tan grande o tan pequeño como quieras ser. Y sale la fuerza de ti mismo. Entonces, ese sentido de esa fuerza, uno tiene que ayudarlos a los muchachos a construirlo porque hay muchos distractores allá afuera. El entorno, la comunidad que usted menciona, porque no solamente la familia, la comunidad, la familia, por supuesto, en la escuela, que es, por eso yo siento que la escuela es un espacio resguardado que tenemos que valorar y hacer crecer. En una escuela tú puedes formar triunfadores o personas deprimidas o personas que van a ir a la calle a básicamente no lograr nada en su vida porque se sienten fracasados porque los han tratado como fracasados desde el primer día. Yo conozco de casos, y obvio no lo voy a mencionar, de profesores de inglés que han pasado por cursos muy costosos fuera del país que les hacen las pruebas en español a los niños de escuelas oficiales porque dicen que esos muchachos no aprenden. Entonces, tú no puedes ser prejuiciado con nadie. Claro. Tú tienes que mirar con ojos de ilusión a todo el mundo. Tú no sabes a quién tienes enfrente, no sabes si es el próximo presidente, si es el gran científico, si es la gran pintora, la gran artista. Tú no sabes quién es. Entonces, el prejuicio, por favor, guárdalo para ti, pero no lo contagies porque es una enfermedad que no tienes derecho a contagiar. Se habló también y se mencionó mucho de que la administración nueva del Ministerio de Educación quería hacer 2 entes separados, uno que viera infraestructura y otro que viera la parte de gestión administrativa. Ajá. ¿Eso se logró, eso se hizo, o eso es bueno, eso es malo? Sí. ¿Qué opina usted? Mira, sí se ha hecho, pero aquí el tema técnico es lo siguiente, es que esto es un tema de organización escolar. Y parece algo menor, pero por ejemplo, yo soy de la opinión que la organización escolar para 2019 ya debiera estar lista.
¿Por qué? Porque si tú tienes la organización escolar y entiendes los requerimientos de las escuelas, obvio, si el presupuesto lo vas a pasar en agosto en la asamblea, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes la data? Claro. Entonces tienes que entender que hay tendencias demográficas, que hay movimientos migratorios, que hay también movimientos migratorios en negativo. Están cerrando muchas escuelas en el área de Azuero porque se están quedando sin población. Claro. Entonces tienes que mirar con inteligencia todo eso. Esa migración llega acá. Por supuesto, son los cinturones de pobreza en la ciudad. Exacto. Y no solamente eso, hablemos lo que está pasando en el área de Panamá Oeste, de Panamá Este, que no hay la suficiente cantidad de escuelas de educación media. Entonces, ¿cómo logramos que los niños tengan la oportunidad de ejercer su derecho a educarse si no hay escuelas? Entonces, el Estado tiene que cumplir con su obligación. Y si no es una escuela formal, al menos que haya oportunidades de aprendizaje a través de uso de tecnología, a través de uso de radio, de telebásica, como sea, pero búsquele una solución a la persona. Educación virtual. Claro, por supuesto. Que puede ser se puede lograr una mayor alcance de estudiantes con una educación virtual, contando con aulas que permitan ese tipo de formación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que un niño no tenga ninguna oportunidad porque el Estado no ha hecho su trabajo. Y no viene, ojo, de esta administración, deuda pendiente hace 50 años. ¿Por qué? Porque es más fácil cortar una cinta para inaugurar una obra tangible. Claro. No es así la cosa, hay que hacer escuelas. ¿Con qué países podríamos compararnos nosotros en cuanto a educación? Bueno, es que ese es un problema. Y le voy a explicar por qué. Porque como tenemos una brecha tan grande, hay escuelas particulares que en la prueba PISA se comparaban con las mejores del mundo. ¿Así? Sí. Y hay escuelas que se comparan a países de África. Entonces, públicas, me imagino. Estamos hablando de eso. Hay 20% de estudiantes de escuelas particulares en la prueba censal Crecer, que tocó lectura comprensiva, que no tenían los perfiles suficientes, pero un 80% sí. Entonces yo me hago la pregunta y se la hago a usted, me vuelvo entrevistadora. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela oficial y una escuela particular? Y son dos cosas, tiempo efectivo de clase y administración. Porque los profesores son los mismos. Es la gestión administrativa. Es por eso que nosotros insistimos que tiene que haber una gestión administrativa que sea eficiente, que sea eficaz, que sea pertinente, que esté allí para que la gestión educativa, formativa, académica, esté bien resguardada, protegida y que sea un respaldo la gestión administrativa, no justo lo contrario. Claro que sí. En ese tema de la gestión administrativa, y usted lo señalaba antes, que ya en el mes de agosto debiera estar dándose las primeras... No, ya en agosto se presenta el presupuesto. Eso debió haberse hecho desde antes. Muchísimo antes. Yo decía por tarde julio. Pero no se ha hecho entonces. Eso lo hacen más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Se utiliza el presupuesto y se hacen cálculos. Se dice, bueno, 5% más, 10% más, así no funciona. Estimaciones. Son estimaciones. Nosotros necesitamos data dura, no podemos seguir así. ¿Y dónde se tiene que invertir más y mejor? En las escuelas que no se ven, en las escuelas donde de pronto no hay carretera, en esas escuelas que están allá afuera. Y llevar, ojalá, a los mejores directores y a los mejores educadores para poder hacer la diferencia. ¿Cuál sería el rol de los educadores, la misma parte administrativa de las escuelas y del gobierno para mejorar nosotros la educación? Yo creo que tiene que haber coherencia, tiene que haber trabajo en equipo. No puede ser que, por un lado, estén los educadores que ahora tienen unos salarios muy importantes, de los servidores públicos son de los mejor pagados, pero igual, si te pagan 24 meses después, tú vas a estar insatisfecho porque tienes que comer, tienes que mantenerte. 24 meses después. Hay gente que tiene serios problemas para poder ¿Pero cobrar. cómo pueden subsistir? Pero es que ese es el problema, la planilla se hace a mano. No puede ser que el mayor empleador de la República de Panamá
estén haciendo Pero es increíble. Es que es increíble porque hemos visto para todos lados. Entonces uno ve el debate entre el Meduca y los educadores que discuten y se molestan y no se entiende que algo esencial en administración de cualquier cosa es tener a tus colaboradores en condiciones tales que tengan higiene mental y puedan concentrarse en sus labores, porque no están pensando cómo van a pagar sus cuentas o cómo van a satisfacer sus necesidades básicas. A mí de lo difícil que es la transportación para esas áreas de difícil acceso. Así es. Donde mandamos educadores en días pasados me pasaron un video de una en Boca del Toro, de tierra firme, tenía que pasar a un área de islas y la lancha luchó y luchó para... Y no llegaba. Y no lograba pasar, incluso se volteó. Sí, es así. ¿Ve? Iban dos educadores allí. Arriesgan su vida. Si es que parte del problema es eso, de pronto tenemos que buscar otras soluciones, de pronto tenemos que hacer centros escolares donde hay internados y que los niños vayan a esos internados. O tener un sistema como el Servicio Aérea Nacional que transporte obligatoriamente a todos los educadores a su sitio. Es que parte del problema es que también tenemos que garantizar calidad. Entonces, ¿cómo garantizar calidad y cómo garantizar cobertura con calidad cuando ya sabemos que los educadores en materias científicas en Panamá, e incluso en materias como español y ciencias sociales, son casi especies en extinción? Sí, cada día hay menos estudiantes interesados en estudiar matemáticas. Así es, entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué no, al menos en las escuelas formadoras de formadores, nos volvemos a los años en que aquí venían profesores de todas partes del mundo a formar a los panameños? Sí. Y que dejemos ese complejo que tenemos que somos nosotros justo el epicentro del conocimiento mundial, cosa que no es verdad, y eso nos está haciendo pequeños, no grandes, porque eso pareciera ser un temor. Yo creo que al menos en las universidades debieran llegar más catedráticos de fuera. Mire que ese tema que usted toca me recuerda a mi madre, que era enfermera, y me decía, en su tiempo de educarse en el Santo Tomás como enfermera, porque no había universidad para enfermería, los profesores eran europeos. Sí. Entonces, a esa altura, en ese momento, la formación era otra cosa. Así es. Cuando se graduaban de enfermera eran casi unos doctores. Así es. ¿Ves? Este tema está muy interesante, pero tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Regresamos pronto. En breve regresamos con su programa A Profundidad.